Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Cristina Olvera. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Nos encontramos hoy aquí en el Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato, para traerles un resumen noticioso de este 2021. Acompáñenos en este recorrido que es posible gracias a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Se dice que el café tiene su origen en Etiopía, probablemente en la provincia de Cafa, y se sabe que los holandeses fueron los primeros en lograr su cultivo en sus tierras. Mientras se extendía por el mundo, era asociado con las élites, pero ahora constituye una de las fuentes económicas más fuertes de los países en desarrollo. Es muy interesante saber que las plantas también tienen una dinámica de consumo de cafeína. ¿Le has invitado un café a alguien que te gusta? No lo vas a creer, pero algo parecido hacen las plantas. El café es adictivo y amargo, y algunas especies de plantas lo han aprovechado como una ventaja adaptativa para aumentar sus probabilidades de reproducción o para repeler a los herbívoros que buscan alimentarse de ellas. Esto se ha podido observar gracias a estudios en bioquímica del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Algunas plantas tienen la capacidad de emplear diferentes enzimas para sintetizar moléculas de cafeína, que se agregan en dosis muy pequeñas al néctar de sus flores. Cuando las abejas prueban este líquido, les gusta tanto que se vuelven adictas y regresan con frecuencia al mismo lugar. Además, comparten la información con otras abejas, lo que hace que estas flores tengan un gran número de visitantes polinizadores, aumentando sus posibilidades de reproducción, como sucede con el naranjo, el limón y la lima. Por otro lado, existen plantas como el senecio, que produce compuestos bioquímicos alcaloides como la cafeína, que agrega un sabor muy amargo a sus hojas, evitando que sus depredadores las coman. Así que no importa si somos plantas o humanos, la costumbre de invitar un café para socializar sigue teniendo éxito. Solo checa que no esté muy amargo. Los ríos actúan como corredores ecológicos para las especies y salvaguardan la biodiversidad, uniendo ecosistemas terrestres y acuáticos. También proveen agua potable y alimentos y contribuyen a la regulación del clima. Sudamérica aloja casi el 30% de los recursos globales de agua dulce, pero es altamente vulnerable al cambio climático. El 40% de la tierra es propensa a la desertificación. Veamos lo que sucede en el Paraná. El río Paraná, el segundo más extenso de América del Sur, sufre su peor bajante en más de medio siglo. Desde 2019 se ha ido secando, y los especialistas dudan de que con el periodo de lluvias de diciembre el río pueda recuperar su exuberancia. No podemos expedirnos hoy, la ciencia no está en condiciones para decir cuál es la causa última de esta bajante. Obviamente, ha sido el déficit de lluvias. Ahora, ¿el déficit de lluvias provocado a partir de qué? En los últimos meses, la baja del nivel del agua de esta principal vía de integración del Mercosur afectó la navegación mercante, la generación de electricidad, la pesca, el turismo y el suministro de agua para consumo y riego. También cambió el relieve, el agua y el suelo, pero por ahora nadie se atreve a decir si esto será permanente. El Paraná está vinculado a las aguas subterráneas del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Sus más de 4.000 kilómetros unen importantes ciudades de América del Sur y sus sedimentos alimentan planicies agrícolas que bañan Argentina. El río Paraná es el humedal más extenso, más biodiverso y de mayor importancia socioproductiva de toda la Argentina continental. El Paraná nace en Brasil, recibe afluentes de Paraguay y desagua en el Atlántico argentino, en donde su trecho navegable es vital para las exportaciones de Bolivia y de Paraguay, países que no tienen salida al mar. El caudal promedio del río es de 17.000 metros cúbicos por segundo, pero ha caído hasta los 6.200 metros cúbicos por segundo, apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado en 1944. Esto redujo a la mitad la generación eléctrica de la central binacional Yacyretá, en el límite entre Argentina y Paraguay, que aporta 14% de la energía eléctrica argentina. Que los volúmenes de aporte del río van disminuyendo gradualmente. El año pasado pensábamos que estábamos en el piso. Ustedes saben que el año pasado fue un año
de agua bastante escasa en el río Paraná. Sin embargo, y contra lo que pensamos en su momento, este año se agudizó esa situación deficitaria. Además, la sequía afectó la reproducción de los peces y creó un rastro de basura en la ciudad correntina de Goya, en Argentina, famosa por el turismo de pesca, hoy prácticamente perdido. Todos los químicos, los materiales pesados como ser mercurio, plomo, se están preservando en todo lo que es la costa, ¿no? Todo lo que es la tierra. Entonces, llegado el momento que esto salga, aquellos peces que chupan el barro van a morir. Y vamos a ver que en su momento ya se vio imágenes de miles de pescados flotando porque están muertos justamente por estos materiales. Los expertos no saben a quién culpar por el cambio, aunque los habitantes achacan el problema en parte a las represas que cambiaron el río. Y si esto sigue, podremos perder grandes cantidades de especies de altísimo valor ecológico y ambiental. E incluso hay personas que dependen de la pesca, obviamente, para la subsistencia, y que ellos también se ven afectados al ver poco cardúmenes, y por otro lado también el constante saqueo por no haber normativas de controles o no haber una normativa de uso sostenible de los recursos. Los expertos no descartan que el bajante del río sea solamente una variabilidad natural, y por ahora lo único que les queda es esperar que el futuro traiga respuestas. Por muchos años, los prejuicios y los estereotipos de género han mantenido a niñas y mujeres alejadas de la ciencia. Actualmente solo el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO del 2019, la región con el mayor número de científicas era Asia Central, con el 48.2%, seguida de América Latina y el Caribe, con el 45.1% de mujeres que se dedican a la ciencia de forma parcial y tiempo completo. En la escuela y en el liceo, donde muchos maestros y profesores marcaban de forma significativa mi camino. Tanto que al momento de elegir qué iba a ser de mi futuro, elegí estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Necesitan políticas que no solo permitan a las mujeres científicas seguir creciendo, sino políticas que acerquen a las niñas y jóvenes hacia la ciencia. Obviamente estas políticas tienen que ser a gran escala y a diferentes niveles, pero me gustaría destacar principalmente la importancia de visibilizar el trabajo de la mujer en ciencia para que las niñas y jóvenes puedan verse proyectadas en ellas. Creo que las mujeres aportamos desde otra óptica y desde otras experiencias. Creo que somos fundamentales en las conformaciones de los grupos de trabajo. Nuestro grupo es coliderado con el doctor Gonzalo Moratorio y creo que en esa codirección nosotros nos sumamos en nuestras fortalezas y nos complementamos en nuestras debilidades. Ya hay reportes que indican, tanto en Estados Unidos como en Europa, que las mujeres dedicaron muchas más horas de su tiempo a los cuidados y enseñanza de sus hijos en el hogar en esta época pandémica. Esto claramente afecta significativamente su producción científica. Si esto a su vez le sumamos que el 61% de las publicaciones en referencia a COVID vienen de instituciones pertenecientes a países de altos ingresos, son las mujeres de países de bajos ingresos las que más perjudicadas se van a ver en el contexto de esta pandemia. El 80% de la información que nuestro cerebro recibe es visual. Prueba de esto es que en un estudio del Instituto Max Planck de Psicolingüística se señala que los verbos referente a la vista predominan en las culturas. Eso en el caso de los seres humanos, pero es interesante saber cuáles son las características de la visión en otras especies, como los peces.
La Antártida tiene la capa de hielo más antigua y grande de la Tierra. Esta incluye el casquete glaciar, las corrientes de hielo y las plataformas de hielo. Los icebergs, junto a las plataformas de hielo de las que se desprenden estos enormes trozos de hielo, son los últimos bastiones que protegen los casquetes glaciares del derretimiento. Un enorme iceberg se desprendió en la Antártida. El bloque de hielo tiene casi 1.300 kilómetros cuadrados. Según los datos de una estación científica británica cercana, se separó del resto del casquete en la madrugada del viernes. El desprendimiento no representa una amenaza para vidas humanas, ya que ante la previsión de que ocurriera, las 12 personas que trabajaban en la estación, situada a menos de 20 kilómetros de la zona de ruptura, fueron evacuadas en avión a mediados de febrero. Los equipos de la estación controlan a diario el progreso de las fallas mediante una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión alrededor de la estación. No se sabe aún qué pasará con el enorme iceberg. Puede alejarse o encallar y quedarse cerca de la plataforma de hielo. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC desde la ciudad de Guanajuato, en México. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Los satélites artificiales son utilizados para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo como telefonía, televisión o internet, y también sirven para prestar servicios educativos con fines militares y de educación científica. Aunque actualmente la Tierra cuenta con cerca de 2.500, en los últimos años su aparición ha aumentado de manera exponencial y Centroamérica intenta no quedarse atrás. El satélite Morazán es el primero de la República de Honduras y el tercero desarrollado en Centroamérica que viajará al espacio, desarrollado en colaboración con el SICA y liderado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con participación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Costa Rica y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. El satélite Morazán será un aparato de 1.3 kilogramos de peso y estará dotado de toda la tecnología para captar imágenes y la información meteorológica necesaria para generar un sistema de alerta temprana contra desastres naturales en la región. Buscando ese esquema de cómo entrar al tema del espacio, nos encontramos ese estándar que lo desarrolla la Universidad de Car-Poly, que es un estándar que nos permite a nosotros poder desarrollar un satélite, un pequeño satélite, para monitorear 3 cuencas hidrográficas en Centroamérica. Entonces, eso nos permite a nosotros bajar un costo de desarrollo de satélite, porque el estándar que desarrolla Car-Poly permite que países en vías de desarrollo puedan generar este tipo de tecnología y poder acercarnos a este mundo. Dentro de este proyecto también hemos venido pensando y analizando situaciones muy interesantes, como Honduras puede entrar a la mano con los otros países centroamericanos para poder hablar de una agencia centroamericana del espacio. Eso es un sueño que estamos buscando, y a través de ese tipo de cooperación podemos generar ese tipo de cosas. Este proyecto contará con el apoyo financiero de la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Tecnológico de Kyushu de Japón y la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y Espacio. Una inversión de un satélite o de un esquema del estándar de un CubeSat anda costando en el orden de entre unos $80,000 a unos $150,000, y eso es únicamente la fabricación del dispositivo. Hay otros costos dentro del presupuesto que está ligado a lo que es colocar este objeto desde la Tierra hacia lo que es la Estación Internacional Espacial. Ese monto de dinero anda en el orden de entre los $300,000 a los $350,000. Depende mucho de su contratista que se maneje, y eso depende mucho, en este caso de nuestro proyecto, depende mucho de la decisión que tome JAXA. Es algo muy importante aclarar, lo que estamos colaborando directamente con la Agencia Espacial con la Agencia Espacial Japonesa y con la Oficina de Asuntos Extraterrestres de lo que es de las Naciones Unidas. Entonces, quien nos paga a nosotros en la movilización de nuestro satélite al espacio
es Naciones Unidas. ¿Qué significa? Que no es inversión de la universidad colocar este satélite al espacio, porque nosotros ganamos un concurso para poder optar a ese proceso. El proyecto tiene como propósito que otras naciones tomen el ejemplo de Honduras de cómo generar sinergia con países para unir economías y poder colocar tecnología de este tipo en el espacio. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Inteligencia artificial es un término relativamente reciente que apareció hace poco más de 60 años de la mano del informático John McCarthy durante una conferencia en Dartmouth, y su avance como tecnología es desde hace tiempo imparable. La inteligencia artificial sencilla ya está presente en muchos de los automóviles que conducimos, sobre todo en algunos sistemas de seguridad y en los asistentes digitales. Pero el sueño es alcanzar que los vehículos se vuelvan autónomos. Antes que Tesla y Google, este profesor surcoreano perfeccionó un vehículo sin conductor. El automóvil de Han Min-hong, de 79 años, surgió en 1993. Sin nadie al volante, su vehículo recorrió 2 años más tarde la autopista más frecuentada del país, a lo largo de unos 300 kilómetros, que separan Seúl de la ciudad portuaria de Busan. Han se sentó en la parte de atrás. Pero sin interés, el gobierno dejó de financiar sus investigaciones en la Universidad de Corea. Ahora Han tiene solo un empleado y desarrolla sistemas de alerta para vehículos autónomos. El año pasado, el mastodonte Tesla anunció que estaba muy cerca del nivel 5 de la tecnología de conducción autónoma, lo que corresponde a una autonomía total. Para Han se trata de un nivel comparable al logrado por sus trabajos en los años 1990. Claro que Tesla invirtió mucho dinero en pruebas, así que supongo que debe ser mejor en cuanto a sofisticación, pero no debe haber mucha diferencia cuando se trata de funcionamiento básico. La Universidad de Corea califica a Han de pionero y héroe de la escena internacional en la inteligencia artificial. El surcoreano también concibió el primer sistema de navegación automóvil de su país y un mini helicóptero antes que los drones. Su sueño sería ver el modelo de Tesla y el suyo circular por una carretera estrecha y sinuosa que pasa sobre una montaña en el norte de Seúl. Como Tesla es considerado como el mejor automóvil del mundo, si existe la posibilidad, me gustaría comparar nuestra tecnología con la de ellos. Han afirma que la verdadera autonomía en materia de conducción es casi inalcanzable, pues los vehículos no pueden adaptarse tan bien ante las situaciones imprevistas. Y por ello afirma que serán ampliamente utilizados para el transporte de mercancías, pero no tanto para el de personas. Charles Darwin es sin duda alguna una de las personalidades que más han representado para el avance de la ciencia en la historia de la humanidad. Sus estudios sobre la evolución y sobre todo el descubrimiento de la selección natural marcaron el rumbo de la biología. Darwin demostró la influencia que ejerce el medio ambiente en los seres vivos y comprendió que los caracteres que hacen a los individuos más aptos se transmiten a las generaciones siguientes. Por eso y mucho más, su legado se cuida celosamente. 2 cuadernos de Charles Darwin fueron denunciados como robados por la Universidad de Cambridge. La prestigiosa universidad inglesa afirmó el martes que tras una exhaustiva búsqueda, la más importante de la biblioteca, los conservadores llegaron a la conclusión de que los cuadernos probablemente fueron robados y tras denunciarlos fueron añadidos al fichero de obras de arte de Interpol. La desaparición de los cuadernos fue señalada por primera vez en 2001. Se estima que tienen un valor de varios millones de libras y uno de ellos contiene el dibujo del árbol de la vida, convertido en el símbolo de la teoría de la evolución del científico. Durante muchos años, los bibliotecarios creyeron que los cuadernos se habían colocado en un lugar equivocado de la biblioteca que alberga unos 10 millones de libros, mapas, manuscritos y otros artículos. Cambridge lanzó un llamado a la participación ciudadana para encontrar las obras, coincidiendo con el Día de la Evolución, que conmemora el aniversario de la primera publicación del 24 de noviembre de 1859 del Origen de las especies, la gran obra del naturalista inglés. El streaming o reproducción bajo demanda de música es la principal vía para el consumo de estos en tiempos pandémicos. Y en 2020 registró un crecimiento anual de 10% al alcanzar una contabilidad de 57.1 millones de escuchas. Las plataformas de streaming acaparan ya el 56.4% de los ingresos del sector
mientras que la producción y distribución física concentra tan solo el 21.8%. Pero aún así hay quienes prefieren los discos de vinilo. Es la primera fábrica que hace vinilos en Madrid desde hace casi un cuarto de siglo. Los socios fundadores han aprovechado el tirón de este formato que el año pasado, por primera vez en Estados Unidos desde la década de los 80, tuvo más ventas que el CD. Abrieron el pasado diciembre, 6 meses después de lo previsto y en mitad de la pandemia. Tenemos que montarlo todo prácticamente por teléfono y hacer casi todo por teléfono, online, llamadas, videoconferencias. Nos retrasó muchísimo. La única máquina puede fabricar hasta 3.000 vinilos diarios. A pesar de que cualquiera puede editar sus canciones, existe un compromiso artístico. Los grupos que nos gustan, ¿no? y las discográficas que igual tienen varios grupos que son de nuestro hilo, pues sí les hemos contactado para decirles que nos gustaría mucho hacer ese tipo de ediciones, de ediciones, incluso de reediciones de discos antiguos. Casi todo el plástico sobrante reciclado, ya que uno de los valores principales es el cuidado del medio ambiente. Los dueños de esta fábrica, en la que también quiso invertir el exfutbolista Michael Robinson antes de fallecer, quieren ampliarla en el plazo de un año, pero eso dependerá de la venta de vinilos. Y en España los ingresos por este formato casi se han triplicado en los últimos 4 años, mientras que los del CD se han reducido prácticamente a la mitad en el mismo periodo de tiempo. Tienes un CD, que es una cajita pequeñita, una cosa así redonda, que es música digital, que para eso ya la tienes, te la puedes descargar perfectamente y suena más o menos igual o parecido. Y sin embargo tienes el otro objeto, que es el vinilo, donde además originalmente se grabaron los grandes discos de la época dorada de la música rock, el soul y demás, el jazz, están grabados en vinilo, no están grabados en CD. Las portadas son otro de los grandes atractivos, pero hay más. Es como el cine, creo, ¿no? Es algo así que al final no puedes ver solamente un género, o si no te cerrarías. Al final el vinilo lo que hace es que te hace descubrir más música realmente. Sus adeptos tienen una cosa clara. Un vinilo con un buen equipo de música es insuperable. Pero a pesar del aumento de ventas desde 2007 y de su romanticismo, la música en streaming copa actualmente más del 80% de la cuota de mercado. En Madrid, Carlos Marlasca. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos mucho a TV4 del Gobierno del Estado de Guanajuato por todas las facilidades que nos prestaron para grabar estas emisiones especiales. Mi nombre es Iván Carrillo. Si quieren saber más de ciencia, tecnología y cultura, podemos estar comunicados a través de la web en Noticias NSC. Yo soy Ana Cristina Olvera y no olviden seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica. Hasta la próxima.